2. El monstruo. Mi debilidad no estuvo en el plano del poder, del envenenamiento o del dinero. Esas tentaciones nunca hicieron mella en mí. Mi pecado fue uno de los más antiguos y más angustiantes de todos, la carne. Y cuando digo la carne, me refiero en primer lugar a la carne, literalmente a los músculos, a esas fibras misteriosas, a esas células, a esas combinaciones que conforman la vida. En segundo lugar, caí también en la trampa de la carne como pecado, como sexo descontrolado y delirante. Primero lo primero, la piel, la textura de los muertos en la morgue o en el laboratorio con otro amigo de la facultad llamado Marcel Oquendo. Nos dimos cuenta de que era posible trasplantar los miembros porque existía un torrente sanguíneo del mismo tipo que continuaba irrigándolos, es decir, la vida dependía de ese flujo, de ese correr, de esos ríos de sangre que van y vienen por las células más microscópicas de nuestro cuerpo. Una persona muere. No siempre en su totalidad muere su identidad, su nombre, su voz, sus ademanes, su risa, pero buena parte de su cuerpo puede continuar viviendo, su corazón, su hígado, sus córneas. Esto es maravilloso porque significa que la muerte puede ser engañada, que poco a poco nos estamos acercando a la idea de permanecer más allá de los límites que el tiempo nos ha impuesto. Con mi compañero nos dedicamos entonces a crear una máquina que pudiera continuar bombeando sangre a ciertos miembros que decidimos sacar de la morgue sin que nadie se diera cuenta. En una guardilla del barrio La Candelaria, en el corazón colonial de la ciudad, a altas horas de la noche, Marcel y yo estábamos intentando, gracias a esta máquina, alimentar una mano o un pie que no sabíamos a quién pertenecía. Lo único que nos importaba era que ese pedazo mágico de humildad fuera tipo A, positivo, pues ese era nuestro tipo de sangre y la máquina era alimentada por nosotros mismos. Teníamos varias bolsas de nuestra sangre en un refrigerador y con ellas circulando por los tubos de nuestro aparato. Conectábamos la mano o el pie robados a terminales, así lográbamos tener varios miembros vivos durante el tiempo que quisiéramos. Una bolsa de sangre de medio litro nos alcanzaba, más o menos, para mantenerlos con vida unas 3 semanas. Luego teníamos que extraernos sangre y continuar con las transfusiones, pero no era suficiente con robar de la morgue de la facultad miembros de personas que hubieran muerto recientemente. Si queríamos que el experimento diera resultado, teníamos que tener acceso al paciente terminal, siempre de tipo A positivo, y extraer nosotros mismos la parte deseada apenas muriera, y eso, por supuesto, era ilegal. Sin embargo, uno de los encargados de vigilar la morgue nos pasó el dato de unos amigos de él que estaban metidos en tráfico de órganos.
cual se nutrían varios médicos y hospitales que tenían pacientes, especialmente multimillonarios, que estaban decididos a pagar fortunas enteras por un hígado o por un riñón. Así tuvimos acceso a lo que necesitábamos, aunque luego fuimos asaltados por dudas terribles, y si los miembros no eran de pacientes recién fallecidos, sino de personas asesinadas, si el órgano que habíamos conseguido no era de nadie que hubiera muerto, sino de un joven humilde que había preferido amputarse con tal de poder sostener a su familia un año más. Esas preguntas nos atormentaron por un buen tiempo, pero al final triunfaron nuestros deseos, nuestra obsesión por vencer la muerte, por poder comunicarle a la humanidad que ya no debía tener miedo, que nosotros habíamos solucionado la misteriosa ecuación de la vida y la muerte. De este modo, alcanzamos a tener con vida en la buhardilla casi la totalidad de un cuerpo humano. Teníamos brazos, piernas, un corazón, un hígado, 2 riñones, unos ojos que nos observaban desde el fondo de una marmita, donde flotaban en una solución salina. Todo estaba vivo, todo tenía un color radiante y funcionaba a la perfección. Cada 2 días nos extraíamos sangre con Marcel y manteníamos nuestro refrigerador con provisiones suficientes. Incluso conseguimos a otros conocidos que eran del mismo tipo de sangre y le pedimos colaboraciones ocasionales, diciéndoles que se trataba de una compañía para ayudar a nuestros soldados en el campo de batalla. Logramos incluso el cerebro de un joven recién atropellado que no tenía parientes cercanos y cuyo cadáver nadie reclamó. Lo mantuvimos en un congelador todo un día. Luego lo pasamos a una neverita portátil en la que solíamos transportar nuestros tesoros y finalmente lo irrigamos. En cuestión de horas, esperamos toda una noche a ver si daba muestras de estar muerto e inservible. Para nuestra sorpresa, se mantuvo muy vital, de buen color, y al día siguiente estaba funcionando como si nada, pues notamos que se agitaba entre las sales y que 2 electrodos que le conectamos nos indicaban que había una corriente eléctrica recorriéndolo muy sanamente. Recuerdo que esa noche nos preguntamos con mi amigo si ese cerebro estaría recordando, si estaría pensando, si tendría la facultad de darse cuenta de que encontraba suspendido en un intermedio extraño, mientras le encontrábamos un cuerpo para insertarlo. Dormiría, evocaría, le llegarían a sus sinapsis más recónditas el sabor de un plato de pasta, los olores de su infancia, las imágenes de la gente que había aborrecido o amado en su vida. Solo nos faltaba el armazón, el cuerpo final, y la única posibilidad de conseguirlo era apelando a los guardias de las morgues. El problema era que robar un cuerpo entero recién ingresado era muy complicado y los vigilantes se exponían a perder su trabajo de por vida. Tampoco teníamos cómo transportarlo hasta la buhardilla con seguridad. Estábamos solucionando eso
sus detalles cuando de pronto se le presentó a Marcel un tipo a la salida de la facultad y se identificó como un detective de investigaciones especiales. Necesito hacerles unas cuantas preguntas, señor Oquendo. Sí, dígame, dijo Marcel, poniéndose nervioso y sin saber quién lo había delatado. El hombre empezó a hacerle un interrogatorio estricto sobre sus actividades dentro y fuera de la universidad, dónde vivía, quiénes eran sus padres, a qué se dedicaba los fines de semana. Después de varios minutos le preguntó de manera amenazante: ¿conoce usted a los hermanos Cardona? Eran los tipos que varias veces nos habían suministrado los órganos a cambio de gruesas sumas de dinero. No tengo ni idea quiénes son, respondió Marcel, sudando frío. Señor Oquendo, creo que usted no entiende bien cuál es su posición aquí. No sé de qué me habla. Los hermanos Cardona ya lo delataron, lo identificaron con nombre propio y aseguran que usted y un compinche que aún no sabemos quién es son sus principales clientes. Están mintiendo. Esto le puede costar años de prisión y el fin de su carrera. Le recomiendo que diga la verdad. Marcel se mantuvo firme en hacerse el que no sabía nada, el que no tenía ni idea de qué le estaban hablando. Entonces el detective hizo una llamada y un carro con matrículas oficiales apareció en segundos en la calle. Súbase, hágame el favor. Lo condujeron hasta su guardilla en la Candelaria y entraron con una orden que le habían solicitado con anterioridad a una jueza. Lo que encontraron los dejó atónitos, aterrorizados. ¿Qué diablos es esto?, preguntó el detective jefe, estupefacto ante los brazos, las piernas, el hígado y los demás órganos vivos conectados a los irrigadores de sangre. Experimentos, respondió Marcel, sabiendo que su vida acababa de terminarse justo en ese momento, que a partir de ese minuto exacto ya no tenía futuro. Están vivos, sí, son para la venta. ¿Cómo se le ocurre? Son experimentos. Estábamos intentando descifrar qué es la vida, cuáles son sus límites. Otro de los detectives se dio cuenta de que se trataba de un cuerpo humano completo, como si estuviera viendo las piezas sueltas de un rompecabezas que estaba a punto ya de completarse. Están haciendo un hombre, dijo con los ojos muy abiertos. Exactamente, aceptó Marcel sin defenderse. Media hora más tarde el lugar estaba lleno de periodistas que disparaban sus cámaras y grababan con sus celulares, cada uno de rincones del lugar. La imagen de Marcel apareció en los titulares de prensa nacionales e internacionales como la noticia extraña del día, como si se tratara de un sádico o de un psicópata al que le hubieran encontrado varios cadáveres enterrados en el jardín de su casa. Incluso una revista tituló en su portada: un nuevo Víctor Frankenstein estaba construyendo un monstruo en su casa. Lo detuvieron enseguida, lo interrogaron, pero él jamás dio mi nombre, ni insinuó siquiera que tuviera un cómplice. Dijo que había pedido ayuda muchas veces a compañeros suyos de la facultad, que no tenían idea para qué eran los órganos que estaban transportando. Las autoridades le creyeron y de esa manera salvé el
secreto estaba aún por descubrirse.